Bien, en este video vamos a estudiar lo que es el IVA. El IVA significa impuesto al valor agregado y este es del 16%. Es decir, todo negocio, toda empresa que esté registrado en el SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria, tiene que pagarle a ese sistema de administración tributaria el 16% de los ingresos que el negocio o la empresa genera. Y para ello, cada negocio, cada empresa, al vender sus artículos o sus productos, le agregan ese 16% para que de ahí ellos puedan pagar ese impuesto a este sistema. Bien, para estudiar lo que es el IVA y cómo se calcula, entonces vamos a hacerlo a partir de este problema. El problema dice, en la compra de un artículo, Luis pagó 16% de impuesto al valor agregado, que es el IVA, que fue de 96 pesos. La pregunta aquí es ¿cuál era el precio del artículo sin IVA? Muy bien, vamos a checar entonces lo siguiente. Un artículo, cualquier artículo, en este caso este artículo que marca aquí, no sabemos cuánto costó. Lo único que sabemos es que se pagó el 16% de IVA, que fue de 96 pesos. Entonces, bien, vamos a ubicar el 100%, el 100% es igual al precio del artículo sin IVA, es decir, sin el impuesto. Entonces el 100% es el precio del artículo originalmente, sin que se le agregue ese 16%. Y 116% lo vamos a considerar como el precio del artículo con el IVA. Es decir, entonces, el 100% lo vamos a entender como el precio del artículo que cuesta originalmente. Y el 116% vamos a entender el precio del artículo con el IVA agregado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú vas a comprar a alguna tienda departamental algún artículo, digamos un pantalón o unos jeans, y si esos jeans te cuestan, vamos a suponer, 500 pesos, esos 500 pesos que tú estás pagando el 116%, es decir, el costo real de esos jeans más el 16% del IVA ya está incluido. Entonces, lo que aquí vamos a calcular es algo parecido. Entonces, vamos a ocupar una regla de 3 que ya sabemos cómo se trabaja porque ya lo hemos visto en algunos videos anteriores. Entonces, ok, vamos a ubicar. Tenemos que el 96 pesos, los 96 pesos equivalen al 16% de IVA. Entonces, nos pregunta que cuál era el precio del artículo sin IVA. Entonces, como nos está preguntando que es sin IVA, vamos a calcular entonces ese 100%, el 100%, ¿cuánto vale? Entonces, recuerda que vamos a colocar porcentaje con porcentaje. Entonces, abajo del 16% voy a colocar el 100%. Y esto es para saber cuánto cuesta el artículo sin IVA. Entonces, vamos a recordar la operación para calcular el costo del artículo sin IVA. Entonces, recuerda que es cruzado. 100 por 96 entre 16. Entonces, 100 por 96 entre 16. Entonces, 100 por 96 son 9600 entre 16 y se divide 9600 entre 16, que es 600, que es igual a 600 pesos. Entonces quiere decir que el artículo con el precio del artículo original sin el IVA costó 600 pesos. Y entonces, si el 16% de impuesto al valor agregado, que es el IVA, es el que se pagó de 96 pesos, entonces el precio del artículo con IVA sería de 696 pesos. Entonces, 696 pesos es igual al precio con IVA. Es decir, esto es el 116%. Ok, entonces
Esta es la manera en que nosotros podemos manejar el IVA con este problema.